resorte igual a la rigidez por el desplazamiento relativo, es decir, el desplazamiento total menos el desplazamiento del suelo, eso nos va a dar esta fuerza. Es decir, pensemos que nuestra estructura se va a desplazar. Imaginemos que este es inicialmente nuestro marco, nuestro edificio, y este es el terreno. Entonces, ¿qué pasa cuando desplazamos la estructura? La estructura se va a mover. Cuando desplazamos el suelo, la estructura se va a mover para acá. Quiere decir que el suelo se desplaza. ¿Sí se han fijado que en un sismo, en realidad lo que se está moviendo es el suelo? Sí. O sea, las ondas vienen las ondas sísmicas y la onda sísmica, como es toda la masa, pues se mueve el suelo. Entonces, nuestro edificio, todo este edificio se va a mover completito. Si tuviéramos una medida vertical, digamos con, ¿cómo se dice? Con satélite, pudiéramos ver lo que se desplazaría el suelo, no nada más de esta estructura, o sea, toda la masa se va a mover. Entonces, ese desplazamiento lo vamos a ver reflejado aquí, pero además va a tener un desplazamiento así. O sea, mi estructura, exacto, se va a desplazar de tal suerte que la distancia de aquí a acá le vamos a llamar x. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, tengo una x que sería el desplazamiento total menos el desplazamiento del suelo, eso por la rigidez, estaríamos hablando de este desplazamiento relativo, que sería aquí, x menos x. Y eso, si lo multiplicamos por la rigidez, pues nos va a dar una fuerza, ¿ok? Pero ya en este momento nos damos cuenta que lo que se desplaza es el suelo, no la estructura. La estructura se va a mover después. ¿Qué pasa inicialmente cuando se presenta un sismo? Se mueve el terreno y la estructura trata de irse con el terreno, pero llega un momento que el terreno regresa y la estructura se quedó ahí, entonces tiene que regresar. Y en ese momento empieza a liberar la estructura. Bueno, si lo pusiéramos, por ejemplo, un movimiento sísmico muy lento, en cámara lenta, veríamos cómo va a ser el movimiento, cómo la masa se mueve y después cómo la estructura se empieza a mover. Una vez que la estructura, que el suelo detiene su movimiento, nosotros, si estamos en planta baja, en el terreno, vamos a observar que la estructura se va a seguir moviendo. El terreno ya no se mueve, pero se mueve arriba. Esto es porque la estructura está tratando de regresar a la posición en que se encontraba antes de que se cambiara de posición. Bueno, así la fuerza restrictiva debido al amortiguamiento va a ser igual a C por la velocidad total menos la velocidad del suelo. Y lo mismo para la inercia. La inercia sería igual a la masa por la aceleración. Entonces de aquí, si a esta parte le llamamos y igual a x menos x0, desplazamiento de la estructura en cualquier instante. Aquí me faltó ponerle y en el tiempo, ¿no? Todo esto acuérdense que es en el tiempo. O sea, en cualquier instante de tiempo vamos a tener un desplazamiento. Si nosotros en ese instante detenemos nuestra estructura, esto se pudiera hacer con un video, por ejemplo. Si ustedes toman un video y de repente la detienen, van a ver que la estructura va a estar desplazada. Entonces, en ese momento podemos decir que tenemos un desplazamiento en ese instante de tiempo. Y este va a ser igual a x menos x0, la velocidad sería igual a x punto menos x punto 0 y la aceleración a x dos puntos menos la aceleración del suelo. Lo mismo va a suceder con el suelo. Normalmente lo que nos va a interesar cuando hay un movimiento, primero en general es saber cuánto se desplazó. Cuando hay un reporte de un sismo, en ocasiones se llega a medir el desplazamiento y se dice, bueno, el desplazamiento que se tuvo fue de 1 metro, por ejemplo. Es decir, que el suelo se desplazó 1 metro. Y las aceleraciones son las aceleraciones que se van a presentar en el terreno. Esas aceleraciones son las que nos van a interesar a nosotros y son las que se van a medir
en estaciones acelerográficas, en las cuales nos van a indicar cómo se presentó el sismo, si es que hubo algún registro, ¿no? Estos aparatos que se llaman acelerógrafos pueden medir vibraciones ambientales, de tal suerte que, por ejemplo, si pasa un camión, registran ese movimiento, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar ruido, es decir, vamos a tener un ruido. Cuando viene un sismo, hay que limpiar la señal para quitarle esas vibraciones ambientales y después dejar el movimiento del terreno. Entonces eso se hace después. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando viene hay un sismo, de inmediato se pueden ustedes meter a la página del sismológico y ahí dan un primer reporte. Ese primer reporte está en función de las primeras señales que llegaron a la estación. Entonces ahí dice el informe preliminar y dice fue de tanto. Y ya después que ya tiene más información, puede observarse que lo corrigen y ya se puede subir o bajar, pero la primera es una mera aproximación. A veces son aproximaciones muy rápidas que nos dan datos un poco exagerados, y al finalmente cuando nos damos cuenta, pues el sismo fue un poco menor, ya con los datos más reales, ¿no? Bueno, entonces no olvidemos aquí en esta parte sus láminas. Aquí dice aceleración del suelo. Aquí me faltaron 2 puntos, ¿no? Esto lleva 2 puntos, esta parte de que ustedes pónganse por ahí para que se recuerden, sale de esta expresión. Entonces vamos a sustituir estas expresiones en la expresión general, que sería este de aquí, en este de acá. O sea, Fe va a ser igual a K por Y, F va a ser igual a C por Y punto, y Fi va a ser igual a M por Y 2 puntos. Entonces aquí miren, si sustituimos Fe, la debida al resorte sería la rigidez por desplazamiento. Acuérdense que la Y son desplazamientos relativos, velocidad relativa. La fuerza del amortiguamiento, C por Y punto, y la fuerza de inercia sería igual a Y 2 puntos más la aceleración del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la masa por la aceleración. Por ejemplo, si este es mi piso, el piso de arriba, si mi piso es el primer nivel, ahora pensemos en aceleración, ¿sí? Vamos a pensar que este es mi piso. Pensemos en aceleración, se acelera el suelo. ¿Qué pasa con la aceleración de esta masa que tengo aquí arriba? También se acelera. ¿Cuál sería la aceleración total? Por ejemplo, mi estructura fuera muy rígida. Vamos a pensar que mi estructura es muy rígida y es la estructura que estaba punteada aquí. Entonces viene la aceleración. La estructura con esa aceleración se desplaza para acá, igualito. Entonces decimos que la aceleración de este bloque es igual a la aceleración del suelo. Pero si además mi estructura se desplaza, va a tener una aceleración arriba, decimos que la aceleración de esta parte va a ser la del suelo más la propia. ¿Sí? Es decir, la aceleración de cada piso se va a incrementar en función del número de niveles que tengamos. Si tengo un piso, por ejemplo, un edificio con 20 niveles, la aceleración en planta baja será una, pero la aceleración en el piso 20 será diferente. Y conforme vayamos avanzando, cada piso va a tener una aceleración incrementada por esta. Entonces, la aceleración total será la aceleración del suelo más la aceleración del propio piso. Si la aceleración del suelo no existiera, entonces el edificio no se movería y no tendríamos aceleración, ¿sí? Es decir, así como los desplazamientos, la aceleración también va a sumar los efectos del suelo. Entonces, de aquí, sustituyendo estas expresiones en la ecuación 1, tenemos que la masa por la aceleración menos la aceleración, más la aceleración del suelo, esta sería la aceleración
de cada uno de los niveles, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, va a ser igual a la carga en el tiempo. Todas estas variables, las y y las bueno, sí, las y y las x, están en el tiempo. No le pongo t para no, ¿cómo se llama? Hacer la ecuación más complicada. Pero todo está en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en un instante de tiempo, esas fuerzas aparecen en ese instante de tiempo. ¿Sí? Si es que la estructura en ese instante no colapsó. Puede ser que durante el sismo que se está presentando, por ejemplo, la estructura colapse, entonces ya alguna de estas términos pues ya no se cumplieron y queda un desequilibrio, ¿no? Entonces nuestra ecuación dinámica ya no funciona. Bueno, de esta ecuación 3 tenemos que despejando la masa por la aceleración, eso representa que esta masa por esta aceleración, esta de aquí, va a ser la fuerza que se le va a generar a la estructura cuando aceleramos el suelo. Por ejemplo, para que me capten, si ustedes van en un camión y este camión va frenando repetidamente, va frenando, acelerando, ¿qué está haciendo? Está dándole un cambio de la aceleración, entonces ustedes van a responder a ese cambio. Lo mismo le va a pasar a la estructura. Bueno, entonces esta ecuación me va a representar, para que ustedes recuerden por ahí, una ecuación forzada, porque vamos a forzarla con estas fuerzas, con amortiguamiento, ¿sí? Es una vibración forzada que va a tener amortiguamiento. Y luego, aquí nos dice algo importante: para el caso de un sismo, no hay fuerza externa, PT, es decir, esta fuerza vale cero. En el caso de un sismo, imagínense que en este momento se presenta un sismo, pues la estructura no tiene una fuerza que se esté aplicando sobre ella. Entonces la fuerza exclusivamente se va a deber a la propia masa por la aceleración del suelo. Entonces esta P la vamos a desaparecer. Entonces, para el caso, por ejemplo, de estructuras de varios grados de libertad, la M, la C y la K son matrices. Esta M, esta C y esta K son matrices, ¿no? Acuérdense que ya nosotros sabemos cómo calcular. Para el caso de un grado de libertad, pues nuestra ecuación quedaría como esta de aquí. Y ya vamos a ir eliminando esta PDT porque ya sabemos que esto debe de ser igual a cero. Entonces mi ecuación dinámica es una ecuación de segundo grado, una ecuación diferencial de segundo grado, donde vamos a tener M por la aceleración más C por la velocidad más K por el desplazamiento va a ser igual a la masa por la aceleración del suelo. Y esta va a ser la ecuación dinámica que nos va a interesar. My, dos puntos, la fuerza de inercia, Mx punto cero, la fuerza debida al suelo. Ahora miren, si nosotros, bueno, ya para empezar, aquí me faltó poner My dos puntos más Cy punto más Ky igual a menos Mx 2.0. Esa sería la ecuación dinámica. Ya no la puse, pero la ecuación para la que vamos a trabajar sería masa por esta aceleración más D por velocidad más K por desplazamiento igual a menos la masa por la aceleración. Esta es la ecuación dinámica que vamos a utilizar. Si sabemos la solución, pues ya la hicimos y podemos resolver nuestra estructura. Solo que hay un problema. Los registros de aceleración nos van a dar una gráfica que más o menos va a ser como esto, ¿no? Parecida a esto. Vamos a tener un movimiento y de repente viene el movimiento, de repente una zona muy fuerte y después ya se va atenuando hasta que desaparece, ¿no? Entonces ustedes se fijan, esa gráfica me va a representar aceleraciones en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sismo va a tener aceleraciones positivas y negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que
va hacia un lado y regresa, porque está haciendo esto, se está moviendo así. Inclusive en ese momento puede cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el aparato? Este aparato que vamos a tener aquí en las estaciones. Este aparato va a registrar aceleraciones en X, en Y y en Z. Es decir, descompone el movimiento en tres componentes, una en X, una en Y y una en Z. En Z quiere decir que la estructura también es susceptible de que pueda vibrar. ¿Qué pasa con una estructura que sea muy pesada? Pues ni se va a dar cuenta de que puede vibrar. Pero si tenemos, por ejemplo, pisos muy flexibles de grandes claros, podemos lograr que ese piso pues tenga una vibración vertical, ¿sí? Con estos. Entonces, si ustedes observan la figura, esto no tiene una ecuación definida. ¿Están de acuerdo? O sea, esta no la puedo representar con una ecuación. ¿En función de quién? ¿Sí? Si tuviera yo esa ecuación, pues sería bien fácil. Entonces ya podría decir, bueno, propongo mi ecuación, la meto aquí y ya voy a la solución. Las redes, no lo vamos a poder hacer así, perdón. Entonces ahí ya tenemos el primer problema. Tendríamos que aplicar una serie de fuerzas muy pequeñitas a esta ecuación, resolverla de otra manera y ver cómo sería la respuesta de la estructura. Aquí la respuesta vamos a establecer como respuesta desplazamiento, velocidad o aceleración. Es decir, al aplicarle ese x0 2 puntos, ese x0 2 puntos sería una cosa como esta, en el caso de signo. Entonces, la solución pues la vamos a tener que hacer con métodos numéricos. O sea, no va a haber. Esa es una. Y la otra, nuestra estructura no existe, apenas la vamos a diseñar. Entonces, es una estructura que la vamos a diseñar para sismos pasados, ¿sí? Es decir, para sismos que ya pasaron. Los sismos que ya pasaron nos van a dar una idea de lo que se puede presentar. Hoy en día ya tenemos un poco más de registros, pero por ejemplo, en los sismos de 1979, 1957, el 57 que fue muy fuerte, pues no había registros de estos sismos. Entonces, en el 85, los pocos registros fueron el de la Ciudad Universitaria y el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero de ahí afuera no había registros. Hoy en día hay una red acelerográfica que ya nos da características de los sismos que se han presentado o que se van presentando, y eso nos ayuda mucho a poder interpretar y suponer sismos que nos presenten, o más bien que nos den acelerogramas, asumiendo que eso es posible que se pueda presentar en algún año, ¿no? Entonces, la otra interrogante que vamos a tener es que vamos a diseñar con sismos que no existen, ¿sí? O sea, esa es la problemática que vamos a tener. No es, por ejemplo, como en ingeniería automotriz. En ingeniería automotriz, un auto, ¿para qué se diseña? ¿Para qué creen que se diseña? Además de la carga vertical. ¿Para qué se diseñaría un auto? ¿Cuál sería el objetivo además de la estética, el objetivo principal? Diseñar un auto, comodidad. Olvidémonos de eso. ¿Cuál sería el objetivo principal? Seguridad. Trasladarse. La velocidad. Velocidad. La velocidad. ¿Y por qué va relacionado a la velocidad? Con los dos. ¿Con quién? La velocidad de un auto. Por ejemplo, se hace un auto cuadrado. Entonces, hace muchos años aquí en México. Aerodinámica. Creo que era se llamaba Safari, no me recuerdo muy bien, pero era un auto bien cuadrado. Chequenlo, van a llegar a aparecer como una caja. ¿Qué desventaja tiene ese auto, por ejemplo, comparado con uno de Fórmula 1? ¿Cómo es el de Fórmula 1? Plano. Aerodinámico. ¿Y qué tiene, qué característica importante tiene ese diseño de Fórmula 1 comparada con el Safari, la cajota? Imagínense una caja ahí, Sí. que va manejando. Va a pegar Resistencia. ¿A quién? Al aire. Al viento, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más importante en un auto? Pues la resistencia al viento. Entonces,
ahí pues hay que probar el túnel de viento, ver cómo responde, la forma va a depender de lo que queramos lograr con las velocidades. Todo lo demás ya está intrínseco, ¿no? Por ejemplo, el número de asientos, la seguridad, todo eso. Pero lo más importante es que el auto lo vamos a diseñar no para que circule y que se mueva un kilómetro, sino hacerlo eficiente por el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, el combustible, si son eléctricos, entre menos resistencia tenga el viento, pues el motor eléctrico pues, va a tener más aguante, ¿no? O sea, va a soportar más kilómetros. Pero si hacemos una caja, pues imagínense el viento, pues la va a detener. Entonces el motor no va a ser eficiente. Entonces todo eso es más sencillo en ese caso porque lo metemos a un túnel de viento y pues ya con eso podemos meterle lo que queramos y ya tenemos manera de cómo ir sacándole provecho a ese flujo de aire para que el auto responda mejor. En el caso del sismo no, en el caso del sismo pues tenemos la problemática de que no conocemos el sismo al que va a estar sometida la estructura. Es decir, vamos a suponer un sismo que le vamos a llamar, ahora se llama sismo máximo esperado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a diseñar para un sismo que se supone pudiera presentarse en alguna ocasión, ¿sí? Entonces a eso nos vamos a referir con el sismo máximo esperado y el cual nos deja en incertidumbre. Si nunca se presenta, pues no le va a pasar nada, ¿no? Entonces ese sismo debe de cubrir otras acciones también de sismo más pequeñas, ¿sí? O sea, otras fuentes de donde vengan los sismos. Ustedes se han fijado que en los años recientes, eso sí se ha dado total. Hay unos sismos locales, bueno, siempre ha habido sismos locales, pero ahora se han sentido un poco más fuertes, ¿sí? ¿Sí se han dado cuenta, no? Sí. Estos sismos locales se ven en una falla local que existe en la ciudad y pues es algo que ya tenemos más común. Antes se presentaban pero sismos muy pequeños, ahora se han presentado un poquito más grandes y se siente bastante fuerte. ¿Por qué? Pues porque está muy cerca. Esa es una fuente de sismo, entonces esa fuente de sismo la tenemos que considerar. ¿En qué afecta o cómo creen que ese tipo de sismos nos pudiera afectar en la ciudad? ¿Cómo creen que puede ser? Un sismo de ese tipo en la ciudad será más perceptible que uno que venga, por ejemplo, de Guerrero. ¿Cuánta distancia en línea recta hay de aquí a Guerrero? 8 kilómetros. ¿En kilómetros? ¿Cómo cuánto? No, ¿Cuántos? menos. 800 kilómetros. No, menos. A ver, en carretera federal son 400 kilómetros. Es 400 kilómetros, ese es Sí, por eso. En recta deben ser alrededor de 300 kilómetros. A Oaxaca, más 380 kilómetros. Aprox, ¿no? A Michoacán, menos de 300 kilómetros, ¿no? Entonces, esas son fuentes de sismos que van a llegar. Y si ustedes se fijan, esa distancia va a ser el tiempo que tarda en llegarnos la onda sísmica. Por ejemplo, cuando hay un sismo en Guerrero, ahí hay, también las costas de Oaxaca, hay los sensores para que nos manden una señal. Nos mandan la señal y entonces ya sabemos que la onda sísmica se va a tardar alrededor de un segundo desde allá hasta acá. O sea, ¿a qué velocidad viaja la onda? A ver, póngale 300 kilómetros entre, póngale 60 segundos. ¿Cuál es la velocidad? En kilómetros por hora. 5 kilómetros. 5 kilómetros. Pero si, o sea que si yo tomo mi carro y me voy a 5 kilómetros, llego en un minuto en línea recta a Guerrero. O sea, es un segundo, que dividan 300 entre un segundo y conviértanlo. Bueno, esa velocidad es la velocidad que va a traer la onda en llegar a la ciudad de México. Entonces, más o menos es lo que se tarda y eso es el tiempo que se tiene para desalojar una estructura. Entonces,
En principio, no todas las estructuras. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí, que dice este piso no desaloja. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de que no se desaloja? Bueno, si están ustedes aquí, pues ya se alojaron. Arriba se desaloja no, y abajo sí, y los de aquí. La otra, sacan a todo el mundo. ¿Para qué lo sacan? Es más peligroso estar afuera que estar adentro. Entonces, son cuestiones que hay que ir corrigiendo, pero bueno, hay protección civil, pues como no tiene idea de lo que es la ingeniería, pues proponen estas cuestiones y a veces son incorrectas. Aquí también es lo mismo. Pero bueno, no vamos a meternos en otras cuestiones. Entonces, tenemos ya dos interrogantes. La primera, ¿qué sismos vamos a usar para diseñar? Y la segunda, que nuestra estructura la vamos a diseñar para algo que no existe. Y las cargas verticales sí existen, en ese sistema de acuerdo que existen. Sabemos lo que el peso de los materiales, y aún así ya había dicho que vamos a tener cierta incertidumbre con esos pesos, va a haber una variación. Bueno, analicemos nuestra expresión para un grado de libertad y quitémosle la fuerza exterior, es decir, el mx0, de tal suerte que nos va a quedar una ecuación dinámica que le vamos a llamar vibración libre. Ustedes esta ya la analizaron por ahí cuando vieron ecuaciones diferenciales o en alguna de las materias anteriores. Pensé volver a ver. Aquí ya no les dan dinámica estructural. ¿No? Bueno, en alguna de estas cinemáticas se veía esto. Si no, simplemente lo hacemos como recordatorio. Bueno, esta es una vibración libre. ¿Cuál es la característica de una vibración libre? ¿Cuál sería la característica principal? ¿Una qué, perdón? La característica principal de una vibración libre. Pues que No pueda. tiene fuerza, no se genera por ninguna fuerza. Eso es una vibración libre. ¿Sí? Bueno, fíjense aquí, miren. Esta vibración libre tiene amortiguamiento. Si lo vemos ahí, aquí, vibración libre sería M y 2 puntos más C y punto más K y igual a 0. Esta es la vibración libre, ¿no? Esta es una vibración forzada con amortiguamiento. B. ¿Sí? Entonces, esta vibración libre tiene amortiguamiento también. Tiene amortiguamiento aquí. Entonces, ¿cuál sería la característica de esta vibración? ¿Qué pasa si el amortiguamiento fuera cero? En teoría, ¿qué sucede si tengo, por ejemplo, M y 2 puntos más K y igual a 0? ¿Qué pasa con este movimiento? Una vibración libre, para que se recuerden, es, por ejemplo, si se ponen ustedes del péndulo, o sea, ponen un hilo y ponen una más abajo y lo mueven, está en vibración libre. Está en vibración libre. ¿Qué pasa a ese péndulo? ¿Por qué se detiene el péndulo? ¿Qué es lo que detiene al péndulo? La resistencia del aire, ¿no? El aire, ¿no? El aire se va a detener. Finalmente se va a detener. Por esa ¿cómo se llama? Acción de viento, aunque sea una masa muy pequeña, pero lo va a detener finalmente. Si nos trasladamos a una vibración libre, que imagínense que no hubiera aire, ¿qué pasaría con el movimiento? Pues estaría infinitamente, como aquellos movimientos, ya ven que hay aparatitos que está una pelotita se está moviendo con pila. Esa pila hace pues, que siempre esté moviendo infinito, ¿no? Hasta que se acabe la pila se va a dejar de mover. Esto sería la característica de este, es decir, su gráfica teóricamente sería una gráfica así. ¿Sí? Esto sería constante, esto sería constante, me fallo aquí, pero esto sería así, ¿vale? Lo que se desplaza de un lado, lo que se desplaza del otro va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con esta vibración? ¿Cómo sería? Variable. Exacto, va a ir disminuyendo así. ¿Hasta cuándo?
hasta que deja de moverse, ¿sí? Eso es producto del amortiguamiento que vamos a tener. Ese amortiguamiento pues, va a tratar de detener la estructura. Es lo que sucede en la realidad cuando viene un sismo, pues la estructura se empieza a mover y de repente pues, ya no hay movimiento del suelo, entonces se detiene. Entonces ese amortiguamiento va a hacer que se detenga la estructura, ¿no? Siempre y cuando no colapse. Entonces, miren, de la expresión con amortiguamiento libre, si dividimos entre la masa vamos a tener esta ecuación. Y dos puntos más C entre M más la velocidad y más K entre M por el desplazamiento. Es decir, dividimos todo entre la masa, el segundo término 0 entre M, pues me da 0. Entonces, vamos a llamarle a la relación C entre M igual a 2 veces H. Y a la relación K entre M igual a la frecuencia cuadrada. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un dato muy importante. De nuestra estructura, conocemos la masa y conocemos la rigidez. Pensemos en la estructura de un grado de libertad, aquella que se forma por una serie de marcos de un grado de libertad. Entonces, en ese caso, ya tenemos una relación de rigidez y masa. A esta relación le vamos a llamar frecuencia cuadrada, ¿sí? Eso se va a convertir en la primera parte importante que nos interesa conocer de una estructura de cualquier número de grados de libertad. Entonces, para el caso de un grado de libertad, simple y sencillamente es la relación de la rigidez entre su masa y nos da una frecuencia. ¿Qué es esta frecuencia? ¿Qué se imaginan que es esta frecuencia? ¿Qué se recuerdan de lo que sería la frecuencia? Ciclos por que se pueden dar un segundo, minuto, no sé, un intervalo. Por tiempo, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? La frecuencia esta en qué se va a traducir. O sea, es una distancia, es una aceleración, ¿qué es? ¿Qué sería la frecuencia? El movimiento, la velocidad. Sí, pero, o sea, ¿es una distancia o una aceleración? Una serie. ¿Una velocidad? ¿Qué es? La frecuencia. Pues es una velocidad. ¿Es una velocidad de qué tipo? Oscilatorio. Angular. Es una velocidad angular, exacto. Entonces, esto en realidad es una velocidad angular, esta de aquí. Entonces, llamémosla frecuencia. Y si esta frecuencia la relacionamos con la frecuencia en ciclos por segundo, nada tiene que ver con una serie de ciclos por segundo, pero más o menos nos da idea de que va relacionada con una velocidad angular, es decir, lo que va a tardar en moverse. Si la gráfica si esa gráfica en lugar de ponerla así, ahora la ponemos así, representada en una gráfica de velocidad. Entonces, de aquí, sustituyendo este par de variables, 2h en cm y omega cuadrada en km, pues tenemos esta expresión, y 2 puntos más 2h y punto más frecuencia cuadrada, y igual a 0. Entonces, observen aquí en esta expresión dinámica, cómo vamos a introducir nuestra estructura. ¿Cómo la introducimos? La estructura que quiero revisar de un grado de libertad, ¿cómo la introduzco? A través de esta, ¿no? ¿Y esta qué trae? La velocidad angular. La masa. La rigidez, que ya la saben calcular, y su masa. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi estructura de un grado de libertad tiene una rigidez y una masa. A través de esta relación obtengo esta y puedo introducirla en mi ecuación dinámica. Es decir, esta frecuencia me va a permitir que pueda introducir a la estructura en la ecuación dinámica. Es decir, pensemos en que tengo una estructura así, miren, por ejemplo, una así, una así, una así. Las tres son de un grado de libertad, ¿no? ¿Sí? Esta tiene pensando que es una sola columna, esta tiene una rigidez, esta tiene otra, esta tiene otra,
y evidentemente pues tienen masas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a introducir estas estructuras de un grado de libertad? Pues a través de su relación KM. Esa definición me va a permitir que pueda analizar una estructura matemáticamente. Es decir, si yo conozco su rigidez y su masa, la puedo introducir aquí. Entonces, ¿qué hago con eso? Pues resuelvo la ecuación diferencial y puedo obtener la respuesta. ¿Qué es lo que me interesa? Pues la respuesta de mi estructura. Entonces, vamos a observar primeramente, aquí todavía no tiene fuerza, estamos en vibración libre. Entonces, fíjense, mi ecuación queda de esta de aquí. Esta, si ustedes se ponen a revisar sus notas de ecuaciones diferenciales, por ahí viene la solución y es una solución de este tipo. ¿Sí? No hago el calentamiento, pues revísenla por ahí, pero ya aquí está la solución. Entonces, la solución, o sea, la ecuación diferencial, acuérdense, va a tener una solución en el tiempo. Acuérdense que todo esto es en el tiempo, o sea que en cualquier instante del tiempo pues, la solución va a ser así. Entonces aquí debe ser y paréntesis n, pero no se lo puse, todo es en el tiempo. Entonces la solución sería de este tipo: e a la menos ht por c1 seno de omega prima t más c2 coseno de omega prima t, y omega prima va a ser igual a la raíz cuadrada de omega cuadrada menos h cuadrado. Fíjense, si revisamos esta solución, la solución nos conduce a esto, donde ya tenemos que la respuesta, en este caso es el desplazamiento, va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Donde vamos a tener dos constantes. Pero lo más importante es que vean que aparece esta relación omega prima. Omega prima va a ser función de la relación de rigidez y masa. Entonces aquí tenemos rigidez y masa. Y esta H que me va a representar una relación del amortiguamiento. ¿Ok? Entonces pensemos que aquí ya está nuestra estructura y que aquí va a estar el amortiguamiento que tengo. Entonces de aquí C1 y C2, si ustedes se recuerdan, para condiciones iniciales, igual a 0, tenemos que Y es igual a Y0, perdón, B0 es igual a Y, aquí me falló, es Y punto, ¿sí? B0 igual a Y punto 0, y C2 va a ser igual a Y0, C1 sería esta expresión, sustituyendo estos en la ecuación anterior tendríamos que C1 vale esto y C2 vale Y0, y sustituyendo finalmente tenemos que nuestra solución sería de este tipo, ¿sí? Y observamos que omega prima, que sería la raíz de omega cuadrada menos h cuadrada, le vamos a llamar frecuencia angular amortiguada, es decir, aquí vamos a involucrar este amortiguamiento a través de este h que va a llevar al amortiguamiento, que quiere decir que en una vibración con amortiguamiento la solución sería esta de aquí, ¿sí? Ahora, otra manera de escribir la solución sería esta de acá: a por e a la menos ht coseno de omega prima t menos beta, donde a es igual a c1 cuadrado más c2 al cuadrado y teta le vamos a llamar ángulo de fase. Esto sería otra manera de representar la gráfica en una gráfica con el ángulo y con el desplazamiento. O sea, aquí el teta nos va a dar una gráfica que se va a mover alrededor de un eje, ¿no? En este caso, nuestra gráfica, nuestra solución tomada de aquí, nos va a dar esta solución. Entonces aquí observamos características que nos van a ayudar a poder entender dónde está nuestra estructura. Entonces, fíjense, mi estructura, que tiene una relación de rigidez y masa, en vibración libre se va a mover como esta, se va a mover así. La solución me arroja una gráfica como esta, y si ustedes observan, tengo una distancia desde este punto a este punto. Vamos a pensar que este punto es el desplazamiento de la estructura hacia un lado. Se desplaza, se va hasta el otro lado con un desplazamiento menor, se vuelve a regresar a la posición donde salió, y esto que está aquí, toda esta, sería un ciclo del movimiento. Es decir, ahí vamos a tener un ciclo de la estructura. Es decir, pensemos que mi estructura tiene esta amplitud inicial, cualquiera de estas. Entonces, inicialmente, mi
instante cero está aquí. Aquí estoy. Vamos a pensar que estoy. No, sería esta. Vamos a ponerle aquí una Y1. Esta Y1 la desplazo. Vamos a pensar que la desplazo aquí. Este sería el Y1. ¿Ok? Ese es mi primer instante. Le doy un desplazamiento y tengo esto. Quito la fuerza y dejo que se mueva. ¿Qué va a hacer? Se va a regresar. Esta se va a regresar. Hasta aquí, en este instante, pasa a cero, ¿sí? Luego pasa al otro lado, para acá. Vamos a pensar que aquí es Y2. Esto sería Y2, ¿sí? Viene así, se regresa, pasa a este estado, se sigue, ¿sí? Se va a seguir, no se va a detener aquí, se va a seguir, el desplazamiento va a ser menor, y de aquí va a regresar otra vez, pasa otra vez por cero, en este punto, y después llega otra vez acá. Es decir, el siguiente paso sería llegar a un desplazamiento un poco menor, ¿no? Y vamos a ponerle Y3. Vamos a pensar que este sería el Y3. El movimiento desde aquí, si yo superpongo todos estos en la misma figura, voy a ver que se va a hacer así, se va a ir para acá, va a regresar. Este regreso puede tener un desplazamiento más pequeño. Ese movimiento va a ser un ciclo. El tiempo que voy a tardar en ir desde aquí hasta el otro lado y regresar aquí mismo va a ser un ciclo, y ese ciclo lo vamos a conocer a través de esta distancia que le voy a llamar periodo de vibración. Y si ustedes se fijan, el periodo de vibración prácticamente va a ser constante, es decir, de aquí al otro ciclo voy a tener otra vez una T, en este caso que llamamos T', porque hay amortiguamiento. ¿Sí? En el caso de la gráfica de acá, el T pues es este, ¿no? ¿Sí? Está perfectamente definido, va a tener una pequeña variación, pero podemos decir que los variables son iguales. Y marcado el siguiente va a ser la misma T. Entonces, este T' le vamos a llamar periodo de vibración amortiguado, es decir, nuestra estructura va a experimentar un periodo de vibración. Ese periodo de vibración nos va a definir las características principales de nuestra estructura, y esa es la primera parte importante que necesitamos saber, ¿sí? Entonces fíjense, mi periodo de vibración entonces sería función de la frecuencia, como aparece en un ciclo. 2pi sería el ciclo. Si ustedes se acuerdan de todo el movimiento, vamos a tener un ciclo, o sea, 2pi. 2pi entre la frecuencia me va a dar el periodo de vibración, ¿sí? ¿Cuál sería el inverso del periodo de vibración? Sería la frecuencia en ciclos por segundo, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la frecuencia en ciclos por segundo, pues simplemente saco el inverso del periodo y eso me va a decir, bueno, se mueve, tiene 5 ciclos o 10 ciclos en un segundo, ¿sí? Entonces, esto sería, o va a ser la parte fundamental que vamos nosotros, que debemos de conocer como primer instante. Es decir, nuestra estructura es dependiente del periodo de vibración. Cada estructura de esas va a tener un periodo de vibración diferente. Y aquí esta gráfica es la misma, ¿no? La que ya estudiamos. La vibración libre y vibración amortiguada. En función, perdón, del tamaño del amortiguamiento, pues esta gráfica puede tener diferentes periodos, ¿no? Y diferente tiempo en que termine de moverse. Bueno, vamos ahora a estudiar esta relación que fue el punto de partida por acá. Miren, de aquí partimos, ¿no? De aquí partimos, la solución fue esta, y de aquí obtenemos esta relación. Relación de la frecuencia, esta es la frecuencia amortiguada, que la relaciona a la frecuencia sin amortiguamiento, y menos la parte del amortiguamiento que va a tener la estructura. Entonces observamos esta expresión acá.
Si la H tiende a la frecuencia, ¿qué le va a pasar? Si esta se parece a esto, ¿qué pasa? Pues la frecuencia va a tender a cero, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que si tiene mucho amortiguamiento, ¿qué va a pasar? Imagínense que tenga mucho amortiguamiento de la estructura. Que no se va a mover. Que no se va a mover, o sea, no va a vibrar, no va a tener vibración y por lo tanto la frecuencia va a ser cero. ¿Sí me explico? Imagínense, por ejemplo, la cajuela de un auto. La cajuela, bueno, de los autos modernos. Antes no tenían unas varillas, se conectaban las varillas a eso y pues, ahí se detenía. Ahora usan unos amortiguadores. Igual las cocinas integrales actuales tienen un pequeño amortiguador. Si lo conocen, sí, ya son muy comunes. Entonces ustedes pueden abrir, por ejemplo, la puerta de la cajuela o la cocina con ese amortiguador y ustedes la pueden ir poco a poco venciendo ese amortiguador. En la medida que ese amortiguador tenga un mayor líquido dentro, se va a hacer más fuerte, es decir, va a tener mayor capacidad. ¿Qué va a pasar? Que tiene más amortiguamiento. Entonces, si ustedes quieren que esa estructura se cierre, pues les va a costar más trabajo. ¿Qué sucede en una estructura? Si la estructura tiene mucho amortiguamiento, ¿qué va a pasar? Pues, miren, en principio no va a vibrar, es decir, vamos a mover la estructura, como tiene mucho amortiguamiento, la estructura va a tratar de regresar, pero no vibra, se va a tardar mucho tiempo en regresar a su posición. Poco antes de este tiempo vamos a tener el límite de vibración, es decir, llega un momento en que antes de ese la estructura todavía vibra, después de ese ya la estructura no vibra. A ese momento, ese instante, le vamos a llamar amortiguamiento crítico. Ese amortiguamiento crítico lo vamos a tener en un instante donde la estructura a partir de ese ya no vibra y un poquito de antes sigue vibrando con unos desplazamientos o unos periodos muy largos. Entonces, ese amortiguamiento crítico es una cantidad que a nosotros nos va a interesar. En realidad, el valor del amortiguamiento crítico solamente nos va a servir como referencia. Nuestro amortiguamiento va a estar en función de ese amortiguamiento crítico como si fuera un porcentaje de ese. Es decir, nosotros vamos a estudiar las estructuras con base en un porcentaje de amortiguamiento, ¿sí? Ese porcentaje es función del crítico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si la H tiende a W, pues esto va a tender a 0, ¿no? El coseno va a ser 1 y el seno va a ser omega prima t, entonces vamos a tener mi expresión como esta, y esta nos conduce a que vamos a tener las gráficas azul y verde en función del tamaño del amortiguamiento. Por ejemplo, si el amortiguamiento es 1, o sea, el 100%, pues nuestra estructura pues ya no vibra. Si es mayor, pues evidentemente pues va a ser peor, ni siquiera que la podamos desplazar, ¿no? Entonces, tamaño del amortiguamiento pues, va a ser función del valor que desarrolle la estructura. En el caso de un edificio, desafortunadamente no tiene mucho amortiguamiento. Le preguntaba la otra vez que en un edificio como este, ¿quién daría el amortiguamiento, por ejemplo, de esto? De las columnas, pensemos que solamente tenemos 4 columnas, ¿quién daría el amortiguamiento? Las propias columnas, ¿no? Pero ¿cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo creen que se daría el amortiguamiento? Pasaría si se mueve, imagínense nada más 4 columnas, o sea, 4 columnas, una losa y ustedes están viendo que se mueve. Ese amortiguamiento, ¿quién lo daría? ¿Quién creen que lo pueda dar? En el caso, por ejemplo, de concreto es más fácil de entender. ¿Cómo se hace el concreto? ¿Cómo se hace el concreto? ¿Cuáles son los componentes del concreto? El cemento agregado hacia agua. Cemento, el agua y qué más. Agregados. ¿Y qué más? La varilla. Varilla. ¿Espérate? La varilla, No, concreto. Agua. El concreto normal, a ver. Sí, por eso dijimos el cemento. El agua, el cemento, Ajá. los agregados, ¿y qué más?
Pues la arena, ¿no? Ya. ¿O no? Son 4. Las piedritas, la arena, el agua y el cemento. Entonces, cuando vamos a tratar de mover la estructura, ¿qué pasa con esos componentes que están ahí? ¿Qué va a pasar? Imagínense que se agrietó la estructura con los elementos. ¿Ya?